Casi 6 minutos para las 6 de la tarde. Señoras y señores, está con nosotros el señor periodista, escritor, buen chabón, padre argentino, Martín Sivak. Fuerte el aplauso para él. ¿Qué haces, Martín? Muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Acaba de publicar La Llorería, su nueva... ¿Es una novela? ¿Le decimos novela? Puedes decirle novela. Ok. Queda un poco elegante decir autoficción, pero me suena como pretencioso. No, pero está bien. Está buenísimo el libro. Está buenísimo. Se lo comentaba a mis compañeros. Porque siempre de parte del público, de todo público, de todos los lectores, es, y es verdad esto, y es verdad. Y acá usas nombres reales, nombres propios. Vos sos Martín. Esto es autoficción. Sí, a ver. Esto empezó con una situación así bastante universal, que creo que todos los presentes estuvimos acá, que es una separación. Una separación. Entonces, el diario de una separación fue la única posibilidad que encontré en ese momento para organizar la desesperación. Más que una separación, diría un abandono. Un abandono, sí, está contado ahí, sí, claro. Un abandono. Y a partir de ahí, de ese abandono, dije, nada, me organicé. Recién antes de empezar la conversación hablábamos de los rituales de escritura. Era escribir ese diario una manera de ocupar el tiempo para no entrar en la desesperación más absoluta. Y cuando empecé a escribir, me di cuenta al mismo tiempo el absurdo de esta situación, que cuando nos dejan uno cree que ese sentimiento es único, solo es la primera vez en la historia de la humanidad que a alguien dejaron y que ese sufrimiento no es comparable con el sufrimiento de ninguna otra persona, hasta que una vez en un vagón de subte vi a las 8 personas que estaban en ese vagón y dije, de estos 8 eran hombres y mujeres. 7 seguro que estuvieron acá. Entonces ahí como le quité toda esa cosa única. De por qué a mí. ¿Por qué a mí? Y entonces se fue organizando ese diario que al principio no era para publicar, pero al mismo tiempo, como era el único que escribía, me reencontré con una historia muy importante de mis 20 años, que fue el mejor trabajo que tuve en mi vida. Entonces empecé a escribir en paralelo sobre ese trabajo, que fue un viaje de Buenos Aires a Tijuana con un documentalista británico, y la separación, aunque no tuvieran absolutamente nada que ver. De hecho, yo pensé que nada tenían que ver. Y así se fue armando esta autoficción. No, al personaje o a la persona a la vez en las dos historias, las historias paralelas, el tono de la novela o de la autoficción también son familiares, y ves a un hombre ahí desesperado por este abandono, pero me gusta porque el mundo que te rodea te dice, no exageres tampoco, ¿no? Hay una periodista que ya no está entre nosotros, Susana Biau, que en un momento te dice, hay otras pasiones en la vida, no puede ser que pongas todo acá. Sí. ¿No? Y hay una frase muy eficaz que la dice Flor, que está acá, una de mis amigas más queridas, que me dijo, sos un gordo común y corriente que una tarada dejó. Claro. Una manera también de sí. Sí, hay algo de sufrimiento ahí. También es feo decirle al otro, estás sufriendo por demás. ¿Qué saber lo que estoy sufriendo yo? Pero para ayudarlo, en realidad, le decís eso. Sí. Y entonces el libro también es un libro sobre la amistad, porque obviamente que se armó como una especie de scrum de amigos y amigas que me acompañaron. Mucha amiga mujer. Mucha, sí. Mucha amiga mujer. Sí. Y sí, como de cierto acompañamiento y al mismo tiempo de insistencia. Si esto es lo que ayuda, escribí mientras no sea otra estupidez. Entonces eso es un tipo de estupidez, escribir. Porque no le quiero dar tampoco a la escritura como que la escritura te salva, la escritura te ayuda a pasar mejor los abandonos. Nada, es un recurso como hacer spinning. O sea, yo empecé a hacer boxeo, que nunca me había hecho boxeo, y era como boxeaba, escribía, caminaba y hacía todas las cosas posibles para sobrevivir. ¿Y en qué momento decidís publicar? Porque tiene una cosa, un poco de valentía, un poco desvergonzada también, como decir, abro mi mundo de pe a pa, lo ve todo. ¿En qué momento decís, bueno, lo publico? Cuando empecé a tomar distancia, o sea, la escritura, o sea, hay personas que tienen la virtud de escribir todo de un tirón. O sea, yo reescribo más de lo que escribo. Yo tallo y tallo y tallo. Y esto no es para hacerme el sofisticado, sino porque yo escribo con problemas de concordancia. O sea, para mí es como más, escribir es como una carrera larga. No tengo ese don y hay colegas periodistas que pueden escribir una nota en media hora, yo no, y los libros me llevan mucho tiempo. Entonces, con la escritura fui tomando
un poco de distancia y al mismo tiempo empecé a ver que tenían tanto peso o más peso las otras dos historias del libro. Una es la historia de John Langan, con quien viajé de Buenos Aires a Tijuana. Él era un documentalista de la BBC que había hecho de los primeros documentales de los talibanes antes de septiembre 11 y es un yonki de la guerra, un hombre que si no está en situaciones de riesgo no la pasa bien. Es como, si no arriesgo mi vida, esto no tiene sentido. De hecho, hay un viaje en avioneta muy jugado que bueno, quería subir y él se reía. Sí, estaban por caer. Pero era en el sur de México una avioneta cuando llegó a buscarnos en medio de la selva 2 días o 3 días en una comunidad donde no había ni electricidad ni nada. Llegó la avioneta, el piloto del avión estaba total y absolutamente borracho porque era domingo a la mañana, había seguido de largo, era una avioneta que se veía mal y teníamos que pasar las montañas para volver al pueblo. Y él vio un momento de televisión, dijo esto es un momento de televisión y yo tenía una bufanda y me comí la bufanda y él cuando se dio cuenta que de verdad que nos podíamos caer empezó a rezar. Entonces cuando aterrizamos dijo esto es excelente para la televisión. ¿Qué pasó con John después de este documental? Bueno, en este documental terminamos en Tijuana con los inmigrantes que cruzan por el océano. Ahí también hubo varias situaciones de riesgo, tiroteos, pero él volvió a las zonas de guerra, a Medio Oriente, y terminó secuestrado por los talibanes. O sea, es una historia muy, muy dramática. De hecho, hay una película de Tina Fey. No sé si vieron esa película de Tina Fey, corresponsal de guerra. No la vi esa, mirá. Es muy recomendable esa película. Mirá. Está basada en la historia de John, porque John fue secuestrado por los talibanes. ¿Pero lo hace en comedia ella? Un poco. Un poco. Un poco y no tanto. Uh-huh. Es una especie de MASH, pero más contemporáneo, que es el mundo de los corresponsales de guerra en Kabul. John, el objetivo de su vida era entrevistar a Bin Laden. Entonces pasaba mucho tiempo en Irán, Afganistán. Hizo un documental buenísimo que es la primera escuela de mujeres afganas para conducir. Entonces él tiene un gran sentido del humor, una gran capacidad para reírse de situaciones absurdas, pero un nivel de valentía en el sentido de arriesgar su vida que lo llevó a irse a unas montañas en Pakistán donde fue secuestrado por los talibanes. Tuvo simulacros de fusilamiento, una negociación por el pago del rescate. Finalmente pagaron el rescate y se derrumbó. O sea, fue un caso público muy conocido en Inglaterra, pero volvió y su vida colapsó. ¿Y él sabe de esta novela? Por supuesto, es muy amplio, o sea, es una relación que se ha sostenido en el tiempo. Entonces, ¿y la mujer, esa perra que te abandonó, también sabe de la novela? No sé, porque eso fue hace muchos años y... Ok, no la llamás por su nombre, es N, dice nada más. Sí. Ok. Y después hay otro suceso que es la muerte de tu mamá. Sí, lo de mi mamá también apareció, como también fue bastante repentino. Cuando yo empecé este viaje con John cuando tenía 25 años. Mi mamá llevaba 1 año y medio con cáncer. Y durante los primeros 2 meses del viaje con John, que fue de Buenos Aires a Caracas, mi mamá se fue de viaje. Entonces fue una especie de intervalo después de 1 año y medio con la intensidad de tratamientos oncológicos, etc. Y la primera parte del viaje con John se interrumpió porque él tenía que viajar a Londres para el nacimiento de su primer hijo que estaba programado, y yo venía a Buenos Aires como un recreo, y mi mamá se murió 1 semana después de mi llegada. No es que yo vine sabiendo que se iba a morir, pero se murió. Entonces el viaje estuvo muy, muy, muy atravesado por eso, por el duelo. Entonces en el libro, y medio inesperadamente, la escritura, hablando de lo que estamos hablando al principio, de dónde te lleva la escritura, me llevó a un lugar inesperado que es a escribir sobre mi mamá, sobre su vida, sobre su muerte, sobre ese viaje, sobre el duelo y todas esas cuestiones que en algún sentido, fue unos comentarios que recibí cuando publiqué El salto de mi papá, que sí que es una memoria sobre la vida y la muerte de mi papá. Una pregunta que me habían hecho mucho es ¿por qué tu mamá no aparece tanto? Y no es que fue una especie de decisión deliberada que mi mamá no apareciera, sino que en ese libro no apareció así de No apareció. Y acá sí. Entonces, y aparece, y en relación a tu papá también aparece, cómo llevó toda esa situación. Sí. Estamos con Martín Sivak, que publicó La Llorería por Alfaguara. Qué vida, Martín, después digo. No sé si vos te das cuenta. Lean el libro anterior de Martín, El salto de papá, o googleen después para conocer toda la historia. Te digo, qué vida, claro, y me mirás raro, de todas las cosas que te pasaron, ¿no? Vos no lo sentís así. Para nada, claro.
No es para hacerme el sencillo, ¿no? Ajá, no lo sentís tanto. No. Ujú. Esto es como... Porque, por ejemplo, con el salto de papá, más allá de todo lo que pasó con tu padre, veo todos los contactos que tenía tu viejo, las reuniones, me acuerdo, se juntaron con Alfonsín, con Seineldín, con Bocchini, no sé, y en este libro también aparece la nata, aparece... No, son muchas cosas, ¿no? No lo sentís así vos. A ver, no, a ver, fue una cosa también de... Cuando yo trabajaba con John, yo trabajaba en la revista Con la Nata. Entonces Sí. era... entonces sí, fueron años, yo de los 19 a los 24, 25 trabajé con la Nata en la época de la revista y todo eso. Entonces ahí aparece la Nata como parte de esa educación, sí, sentimental, esa educación profesional que es la mezcla de tener dos jefes con estos caracteres así tan avasallantes. O sea, Claro. la Nata y John, y una cosa también muy vitales. O sea, en el caso de John, muy explícito, de un tipo así que después de todas las cosas que pasaron, no es un tipo, si querés, entregado. Decir, bueno, me secuestró. Después lo secuestraron los talibanes, no volvió a tener casi trabajo, volvió a vivir con la madre. O sea, tuvo como una... Esa es una vida más para decir que vida. Claro, es así. Esa caída prolongada y como esa vitalidad de John de decir, a ver, cómo ahora está encontrando la manera para entrar a Gaza. Así como decir una cosa de qué es lo que viene, no una cosa, viste, como nostálgica o melancólica de las cosas que le pasaron, sino más eso me parece un gran legado, que también es un legado... Uy, perdón, eso fue algo que se me cayó. Tiraste. Levantá si querés. Es el celular lo más importante que tenés en la vida. Levantalo. Yo estaría Celular, preocupadísimo. hijo, claro. Fíjate que funciona bien, lo podés dejar en la está mesa bien. Sí, sí. para que no se caiga de nuevo. Sí. Y Bueno, pará. Y después está la ruptura amorosa, ¿no? Con los años. ¿Le ves algo bueno? Como decir, ¿tiene algo romántico que te abandonen también? ¿Tiene algo ahí épico? a ver, hay una cosa de la épica del sufriente, que obviamente que yo en algún momento de mi vida me regodeé con eso, y Claro. hay un poco de regodeo, de, viste, salir hacia adelante y decir como casi triunfal en la derrota. Nadie escribe un libro cuando abandona. Casi siempre se escriben cuando te abandonan, ¿no? O cuando está muy feliz, cuando tiene una vida estable. Nadie lo escribe No. eso. Eso, no conozco libros así, a ver, sí, una como exaltación de la felicidad. Claro. Ahora me acuerdo de un libro de intimidad, ¿cómo se llama? Kureishi. Sí, Que ¿la le película escribe- la viste? La película. Sí. Mm. La película nada que ver igual, ¿no? Con el libro. O estoy confundido. No me Ahora acuerdo. tengo recuerdo, pues tiene sus años, pero Intimidad Sí. es un librazo, una Librazo. separación. Y él está tomando la decisión de separarse. Sí, tenés razón. Eso es en un caso inverso. ¿No? El único, me parece, ¿no? La noche anterior pasa Sí. todo. Bueno, pero volvamos a esto. ¿Le encontrás algo lindo el sufrimiento? ¿O estoy exagerando? Esta es la parte difícil de la entrevista. Ajá. No sé si le encuentro o sea, puedo reconocer que quien narra en el libro le gusta ese relato Ok. y después toma distancia porque, digamos, a veces el ridículo tiene cierto sentido el ridículo y bueno, Sí, porque es monotemático, está todo el día con eso, llora en un taxi, es insoportable. Insoportable. Estar con alguien que dejaron es insoportable. Lo ayudás al principio, en un momento le decís, reaccioná. sí. Te dejaron, no, nada más. Bueno, el Colo, Sí. un amigo de los que me acompañó, me dijo, hay un bar acá, se llama Mamita, entonces Sí. fuimos a tomar algo, yo en ese momento no tomaba alcohol como parte del cambio de vida, entonces él tomó agua mineral conmigo, entonces me dijo, eso es lo que más puedo dar como amigo, es acompañarte a tomar agua, que me hables de esa chica 4 horas. Entonces, Claro. todo eso tiene que ver con armar una comunidad, o sea, sí, Una red. Porque después, perdón, voy a spoilear un poco, se pone más pesado porque la chica que abandona se va con uno. Él sabe con quién se va, con uno que conocía de antes. Ujú. Entonces, sufrís como lector también. Decís, che, una Podía favor. ser un NN. Claro, una a favor no tenemos. Sí. Y todo eso también fue una cosa también rarísima del libro que como que me llevó a hacer como una especie de evocación de historias de los 14 años en adelante. Es como, viste, alguien como que no puede salir del tema, entonces como busca Claro. los hilos de los hilos y después los larga y después ahora es como una cosa que lo veo con bastante distancia, fue hace bastantes años. Claro. Y la demora con la publicación no tiene que ver con nada específico, sino que en la escritura y en la maceración y encontré que finalmente, o sea, perdón, cuando me di cuenta que tenía que terminar el libro, que también fue inesperado, fue el año pasado que me mudé de una casa después de 20 años
encontré las cartas que mi mamá le mandó a mi papá cuando mi papá estaba preso. Mi papá fue preso político en el año 69 y había un sobre de cartas que decía cartas de mamá a papá. Y mi mamá tenía una letra difícil de entender, entonces me llevó bastante tiempo encontrar. Y fue como una situación muy conmocionante porque era ver el amor de tus padres de una manera, casi espiar ese amor, porque era ella fuera, o sea, libre, y escribiéndole todas las cartas, y que mi papá, que supuestamente estaba consagrado a la revolución, al cambio social, y mi mamá lo que quería era casarse, el primer departamento, la luna de miel. Deja de joder con la revolución. Acá tenemos que Sí, armar claro. algo. Ujú. Y el año 69, entonces como que ese convencimiento de mi mamá a los 26 años, que es la misma que yo tenía cuando viajé con John, también fue conmoción. Entonces cuando encontré esas cartas, dije, acá está el final, y ahí lo pude terminar. O sea, entre fin del año pasado y principios de este. ¿Y hoy qué estás haciendo como periodista? Yo escribo en El País de España, Ajá. donde hago básicamente entrevistas. Me gusta así. ¿A quién, por ejemplo? No, el arco fue de Milei a Rosati, Camila Sosa. O sea, me gusta ir variando con la premisa de los encuentros. Tiene que haber 2, 3, hasta 4 encuentros con cada uno de los entrevistados. ¿Y cuándo lo hiciste a Milei? A Milei lo hice, fue de los primeros, hace 2 años y pico. O sea, todavía no era presidente, era candidato. Era candidato a presidente. Candidato presidencial. Yo cuando yo trabajaba en un grupo editorial y Milei era autor, o sea, era un autor con el que yo tenía Publicaba libros ahí. O sea, yo contraté su primer libro, pero me fui de ese grupo editorial antes de la publicación del libro. Pero entonces tenía esa relación previa como Contanos. como autor. Contanos cosas. A ver, ¿Qué tenés para era la decirnos? época de la pandemia. Entonces, una época de la pandemia donde era mucho de mensaje de audios y él todavía no estaba dedicado a la política, era panelista. Ujú. Había publicado un libro con Galerna que funcionaba, entonces empezamos a pensar un libro. Entonces los audios eran inolvidables, al punto tal que mi hijo mayor, en ese momento, y viste que en la pandemia uno buscaba como eventos de la vida cotidiana, entonces los audios de este autor Milei era lo más divertido que pasaba en el día, al punto tal que en ese año ¿Por qué eran divertidos? 2020, mi hijo mayor, su sobrenombre era Milei durante todo el 2020, porque eran expansivos, sus giros. Podés hablar, Javier, hoy no, entonces un audio o algo, hoy no estoy operativo, entonces era todo entre misterio, interesante. Bueno, Después, hay algo ahí, ¿no? Que a un adolescente ya le guste Milei, cuenta un montón. sí, pero en ese momento él tenía 11 años, ni siquiera. No era adolescente. No, perdón, y también lo que tenía es que por el pelo de mi hijo menor en ese momento se parecía al de Milei. Era una cosa más. Y no es que nosotros, porque quedaría bien decir, nosotros ya en ese momento sabíamos que este señor iba a ser todo lo contrario, era un autor rarísimo con el que yo tenía que interactuar. Y en ese momento era más de la divulgación, era como Milei más con voy a convencer al mundo de mis ideas. Este libro era un libro más de como de historia económica que al final lo cambió por uno que fue El Camino Libertario, que es más biográfico. ¿Y hablaste con él a partir de que es presidente o no? No, la última entrevista fue esa con El País. Vos, como sabés, o sea, él no se abre a entrevistas con medios que no son del todo afines. Quedó claro eso. Está claro. Sí. Sí. Para la prensa internacional también eso aplica para la prensa internacional y obviamente que él ubica al diario El País como parte de la Internacional Socialista. ¿Y cuando él fue candidato a presidente, te sorprendió? ¿O dijiste, me parece que hay un camino lógico acá? No me sorprendió. Me sorprendió el resultado, obviamente. Eso me sorprendió el resultado. Ujú. Sí, había como algo, que de hecho era un libro que yo quería escribir, pero después quedó viejísimo, que era La Rabia. O sea, había algo en torno a la rabia de la Argentina de ese año y él y la rabia, que era el título que se me había ocurrido. Después llegué tardísimo porque obviamente también quería muy bien decir, yo estaba seguro de ganar, todo lo contrario. Me sorprendió, pero al mismo tiempo no podía dejar de consumir cada cosa Claro. que sucedía alrededor. Y esa entrevista con El País al mismo tiempo me
me acerqué a personas que en ese momento no eran tan relevantes. Lilia Lemoine, por ejemplo, que en ese momento era la persona que lo asistía, y también una entrevista larguísima, Mariano Pérez, o algo de ese mundo, que parecía un mundo bastante marginal, y que después empezó a tomar dimensiones inesperadas, que eso también habla, viste, como de la precariedad de todo, de gente que vos decís... De repente están ahí ahora. El grupo cosas y de repente eso. Estamos con Martín Sivak. Martín, y entrevistaste también a Alberto Fernández, post denuncia de Fabiola. Sí, el día después de que aparecieron las fotos de la... Fuimos con Mar Centenera, que es una colega del país, a entrevistar a Alberto Fernández al departamento de Puerto Madero. Tanto ahí a los drones ahí sobrevolando. La entrevista se publicó días más tarde. Él intentó hacer una explicación, o sea, bastante errática en todo sentido. Hubo un momento que no, por alguna razón no quedó en la entrevista, porque también es el estilo del país, que es más sobrio. En un momento él me dijo, a ver, pegame. Como enojado, como... No, al contrario, para demostrar, o sea, entonces fue una sesión, estaba Mariana Liano, la fotógrafa, Mar Centenera y yo. Esto fue después de la entrevista. Porque las fotos eran evidentes, entonces él dio una explicación bastante poco sólida en todo sentido, y después de la entrevista, para intentar, creo que esa necesidad de convencer a cada uno de sus interlocutores, dijo, a ver, pegame. Entonces, claro, era rarísimo. Imagínate, el expresidente, los drones, porque era el momento que estaban todos los canales en la puerta de... Y claro, y cuando, o sea, me costó un montón, pero cuando hice así, él me agarró así. Lo agarra del brazo. Claro, para demostrar que en realidad no es que él le había pegado, sino que ella le había tirado una piña y que él la había agarrado. Entonces todo fue como ver descomponerse a un hombre de Estado, un presidente. O sea, fuera muy dramático la situación, más allá de la que y la pobreza de sus argumentos. Fue muy impactante esa forma de defenderse de él. ¿Y tenías vínculo con él antes de todo esto? Yo lo conocía de la época lo entrevisté varias veces y lo conocía de la época que él era jefe de gabinete de Kirchner, o sea, hace bastante. Claro. ¿Cómo conviven en vos ese periodista que entrevista presidentes con este escritor romántico? Desalmado no, Desahuciado. Desahuciado, ahí está, gracias. No, y te puedo sumar varias personalidades. Varias más, claro. Todos somos un montón. Sí, hoy me olvidé de tirar la basura, o sea, claro. Un montón de... Sí, no... Primero creo que es importante no tomarse tan en serio y escribir de las cosas que necesitas o que te importan. Si querés como algo como que varias veces me pregunté para qué publicar este libro, porque no es que uno, o sea, está seguro, yo no tengo un plan de publicación, o sea, yo empecé mi primer libro a los 19 años sobre la historia de un presidente boliviano que mataron en la Argentina, y de mis 19 a los 25, la razón de mi existencia era denunciar a Hugo Banzer, que era un dictador boliviano, que después fue presidente democrático, y vos decís... ¿Por qué eso? Pero es lo que me daba como el gas para hacerlo, o sea, y no estaba pensando voy a tener más lectores, menos lectores. Y todos los libros que escribí y publiqué tienen que ver con cosas que te importan, que son totalmente irracionales. Entonces, claro. Esta historia son 3 cosas que me importaron. Esa separación, ese abandono me importó un montón. John, el viaje con John me importó, y la vida, la muerte de mi mamá me importó mucho más que todo eso. Y es exponerte un montón, porque también sacaste Jefazo sobre Evo Morales, por ejemplo, o el libro sobre Banzer, que decís, bueno, uno cuando escribe siempre te estás mostrando, pero estás contando otra historia, acá contás la tuya. Sí, o sea, sí. Con vacilación, no es que estoy yo tan seguro de lo que escribo, ni cuando termina el libro dije... ¿Qué escribí la Biblia, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Es como que si uno no trabaja con la incomodidad o con la dificultad, no, como que todo es fácil. O sea, no, obviamente, dudé, escribí, reescribí, pensé. Sí, es como una cosa o sea, yo lo asocio bastante como a la transpiración, no al goce. Por eso también hablamos de que hay gente que escribe rápido, hay gente que goza escribiendo y hay gente que le encanta dar entrevistas sobre lo que escribe. Y me genera mucha admiración, no envidia, mucha admiración, porque muchas de esas personas es así, no es que están claro. En el caso mío, no, es como un poco más cuesta arriba. Te hicimos trabajar también la producción y te pedimos unas influencias, 5 o 6. Fue una daga que me Una daga. A las 4 a última de la hora. tarde, sí. Somos traidores en eso, Martín.
Todo lo empezamos con Mauricio Cartún alguna vez, que vino Mauricio, y Mauricio dijo, tenemos todos como un mantel, una manta, donde, viste, porque en esa época en las plazas estaban los vendedores de CDs y todo eso, y Mauricio decía, gran director de teatro argentino, gran dramaturgo, decía, arriba de la manta están nuestras influencias. Entonces te preguntamos a vos, no te vamos a pedir 20, pero 5 o 6. Sí. Puesto así queda muy bien las influencias. Queda bien, ¿viste? Muy bien, sí. A ver. Yo soy músico. Yo a los 15 años empecé a estudiar bandoneón y era como Astor Piazzolla y era bastante malo yo. O sea, tocaba la cromática, iba a la clase. Que es imposible el bandoneón. Claro. Yo vivía en Acasuso, era el tren a Barrancas del Grano, después el 113 con Fabián Cardone, el profesor, un discípulo de Rodolfo Medeiros. Me encantaba, y Piazzolla era, de hecho, era el cuadro, el único póster que tenía en mi cuarto era el de Piazzolla. Entonces Piazzolla fue una gran inspiración, y después hay algo que yo recuerdo bastante de Piazzolla, que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando, que en una de las entrevistas a Piazzolla le preguntaron, maestro, ¿cuál es el momento de creatividad del día? ¿No? Pensando que Piazzolla iba a decir, el amanecer cuando el sol se pone sobre el río de la Plata, ahí. O a la noche. Piazzolla dijo, 8 horas todos los días, el culo en la silla, no existe la inspiración. Hay que trabajar. Entonces, en ese momento fue inspirador, no sé si tanto esa frase ahora es mucho más inspiradora, en ese momento era alguien que me parecía como, increíble al mismo tiempo lejano. Y a los 18 años, por suerte, dejé el bandoneón porque era muy poco lo que iba a dar y al mismo tiempo... Y cargarlo, una cosa tristona. ¿No? Sí. Claro, cargarlo. Sí, todo. Sí. Yo jugaba en un club al básquet y me decían la bola de boliche cuando llegaba al entrenamiento de básquet. Era una cosa como que, no daba. Bueno, pero Piazzolla está. Piazzolla. Otro que pensé, que esto no sé si es inspiración... es Bocchini, pero es más ídolo. Entonces la pregunta es, ¿el ídolo es inspiración o el ídolo no es inspiración? Es inspiración. No sé, sobre todo Bocchini, que es tan particular para mí. ¿Pero te inspiró a qué? Piazzolla queda claro, si lo lográs o no es otra cosa. Sí. Pero Bocchini, que... A ver, busquemos, pensemos. ¿Jugaste de 10? A ver. ¿Jugaste al fútbol? No, pero su manera... Yo llegué hasta la 9ª de Platense, yo jugaba de 8. Bastante. No, bueno. Está bien. Yo llegué a la 4ª de Maccabi. Vos a la 9ª de Platense. Yo era suplente. Yo también era suplente. Platense. Qué feo el banco, qué feo. Feo. Sí, yo llegué hasta la 9ª de Platense. Cacho Espina, el entrenador, el padre de Marcelo Espina. Mirá. Y a fin de año fue un momento dolorosísimo. El Club Comunicaciones, la lista de los que no pagaron. No. ¿Cuántos abandonos, Martín? Eso, es para el próximo. Para el próximo, sí. Bueno, pero Bocchini, la forma de jugar. Yo creo que es un poco lo que vos decís, es ese estilo como tan único. Porque es irrepetible, porque es irrepetible. O sea, alguien que nunca va para atrás. O sea, alguien que siempre juega para adelante. Los que jugamos al fútbol, ¿sabes que eso es imposible? Que no tiene la idea de retener la pelota. O sea, aparte de las destrezas técnicas y el juego, era muy hosco también. O sea, sin estar dotado físicamente, nada. O sea, era alguien... O sea, si él pudo hacer eso, claro, todos pueden hacer. Bien. Pero entonces Bocchini tiene algo de inspirador. Bien, hagamos un podio, hagamos 3. Tenemos Piazzolla, Bocchini y el tercero, tercera. Puedes poner una mujer así quedas bien. Sí. A ver, justo estaba pensando un nombre. ¿Puedo hacer Sí, vamos con un hombre. No, a ver, un escritor que en los últimos años fue como bastante decisivo. Decisivo no, fue como un lector que leo mucho, que es Emmanuel Carrer. Del adversario en adelante, Limonov, de Vidas Ajenas. Es como un tipo de escritura que me parece muy valiente, muy original, y es de los escritores esos que no puedo parar de leer, que no me sucede con muchos escritores, y es ese. Pero igual... Sí, igual, ibas a decir. No, igual que me dijiste ahora que me corriste con el tema del cupo, ahora me siento un... No, por obligación no sirve. No. Perdón, mala mía. Bueno, está La Llorería, el nuevo libro de Martín Sivak en su librería amiga. El libro está buenísimo, la van a pasar bien, van a sufrir, se van a reír, se van a compadecer también de Martín, pero sobre todo está bien escrito, así que disfrútenlo. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Te esperamos en el próximo libro, entonces. Sí. Martín Sivak, en Vuelta y Media.